Hola, un gusto de saludarles. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Como cada semana a este horario, es un gusto poder estar con usted y compartir estos minutos. Damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta su hogar y gracias por la presencia suya frente al televisor para poder compartir este tiempo en que este programa de testimonial de la obra bautista quiere darle a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, contarle un testimonio de gente que ha sido transformada por el Señor, de cómo Él ha ido cambiando nuestras vidas y poder también contarle acerca de un libro de nuestra casa editorial y también poder orar por usted. Antes de continuar, permítanme dirigirme al Señor. Señor, damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en estos minutos en tantos hogares y en tantas ciudades a lo largo de nuestro país. Señor, en las necesidades que tú conoces de la gente que está buscando satisfacer una sed espiritual, te rogamos que tú puedas saciarlo y gracias por usar nuestras vidas para poder hacerlo. Confiamos en que usted, Señor, obrará poderosamente, como siempre lo hace, y con misericordia en aquellos que necesitan de su presencia en sus vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Nosotros queremos compartir estos minutos con usted y estamos muy contentos de poder estar una nueva semana junto a usted. Gracias por los WhatsApp que nos han llegado en nuestro teléfono que está apareciendo en la pantalla y por los correos que nos envían al email jesustransformacionyvidachile@gmail.com. En su pantalla está apareciendo tanto el correo como el número de teléfono, de tal manera que usted nos puede escribir y nosotros estaremos muy contentos de poder tomar contacto con usted y responderle. Queremos que usted se quede con nosotros. Vamos a un corte y volvemos de inmediato con usted. Gracias por acompañarnos, ya estamos de vuelta y mientras escuchamos este precioso himno en esta semana tan especial para el mundo cristiano, el himno 105, Rey de mi vida, que no son muchos los himnos escritos por una dama. En este caso lo escribió Jenny Hussey en el año 1921. Y en el coro de este himno, que usted seguramente recuerda, dice: todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Y es como algo que está en nosotros, el deseo de ser fiel al Señor. Quiero presentarle a la visita que tenemos hoy día en nuestro programa. Un placer poder presentarle a un pastor, a un amigo, pero también un hombre que tiene una tremenda responsabilidad en nuestro país. Es el presidente de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile, el pastor Mauricio Reyes, a quien le damos la bienvenida. Pastor. Muchas gracias, es un placer estar aquí en el programa Jesús, Transformación y Vida. Qué gusto de tenerte, la verdad es que nos costó harto traerte. Él es un hombre muy ocupado, siempre viajando, entonces, pero gracias a Dios que se produjo en una fecha también tan especial para el mundo cristiano, el mundo bautista. Pastor Mauricio, vamos a lo personal. ¿Cuándo conoces a Cristo como tu Salvador personal? En el año 76, tenía más o menos unos 15, 16 años, yo hago mi decisión por Cristo. Decido entregarle en un culto evangelístico en mi iglesia en Punta Arenas, en la iglesia bautista de Playa Norte. Predicaba el misionero Frank Michel. En ese tiempo yo hice mi decisión de poderle entregar todo mi ser al Señor, sin conocer todas las implicancias que esto iba a tener. Claro. Y el transcurso, ¿cuántos años pasan desde que tú te conviertes al Evangelio, como en nuestro lenguaje, en nuestra forma de decir que recibimos a Cristo, y este llamado al ministerio pastoral? 2 años. 2 años. A los 18 años yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando al ministerio, viviendo tan alejado en Punta Arenas, camino a un campamento de jóvenes. Yo siento que Dios me llama para el ministerio y le pregunto porque en realidad yo no entendía lo que Dios quería hacer conmigo y cómo era prepararse para el ministerio pastoral. ¿En ese tiempo eras soltero? Soltero. Soltero. Después viene la familia, el matrimonio. Sí, después viene el servicio militar, 2 años en Tierra del Fuego, el año 79 y 80. Y esos fueron los años en que el Señor me llevó para
fortalecer mi fe y la convicción, porque mi gran problema era toda mi familia comerciante, y teniendo claro que los pastores en realidad no iban a tener una vida de mucho lujo, íbamos a ser relativamente pobres, entonces ese era uno de mis grandes problemas, y yo creo que Dios fue bueno y fue fiel en ese llamado, y hasta el día de hoy yo creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. ¿Actualmente dónde vives? Vivimos en Hualpén, ya entramos a los 21 años, ahí en la 8ª región. Dios nos llevó a una iglesia donde estamos pastoreando junto con mi señora. Los hijos crecieron ahí y estamos desarrollando ministerios nuevos. Después del terremoto del 2010 se nos cae el templo y estamos en proceso de construcción. El templo antiguo tenía capacidad para unos 100, el nuevo tiene capacidad para unos 500. Así que en eso estamos abocados, confiando en que Dios ha sido fiel y Él ha ido proveyendo todos los recursos para la construcción. Amén. ¿Qué iglesias has ministrado en tu ministerio pastoral? La primera iglesia, después de egresado del Seminario Teológico Bautista de acá de Santiago, fue Traiguén. ¿Ya? En la 9ª región, pastor soltero. Ese año ya estábamos pololeando con mi señora y ella me dice, yo vine al seminario para prepararme e ir a trabajar en mi iglesia, así que yo vuelvo a mi iglesia y por lo menos un año voy a trabajar ahí. Yo me voy a pastorear a Traiguén. Yo partía los lunes de Traiguén a Temuco, hacía clases en el instituto regional y de ahí en la noche a Valdivia, conversamos 2 horas y de amanecida regresaba a Traiguén. Así o sea, que esto de los viajes de hace muchos años. Sí, es parte ya de la vida. ¿Y después de Traiguén dónde? Después de Traiguén nos fuimos a pastorear la primera Arica, recién casados. Teníamos un autito y nos fuimos en auto a Arica, desde Valdivia. Todas nuestras cosas entraban dentro del auto. Así que cerca de unos 2.800 kilómetros manejando sin conocer rutas, sin saber nada, nos fuimos nomás simplemente, creyendo en que Dios nos estaba llamando a ese campo y entendiendo de que Dios tenía propósitos para nosotros también en Arica. De Arica terminamos de construir el templo, porque en Arica vivimos el terremoto de aquel entonces, se nos cayó el templo, construimos uno nuevo, terminamos de construirlo, nos fuimos a pastorear por unos 6, 7 años en Antofagasta. Ahí el templo también tuvo sus problemas, así que construimos otro templo después del terremoto. Y de ahí volvimos a Arica 2 años y partimos después a Hualpén. Ya llevamos 21 con la idea de nunca más construir templos porque era medio complejo. Y nos pilló el terremoto del 2010 y otra vez estamos construyendo. El desafío de construir templos en tu actual ministerio, de llevar un templo de 500 personas, ¿es muy desgastante? Sí, ha sido un proyecto de fe loco. Nosotros vivimos la experiencia no solamente como iglesia. Después del 2010, cerca de unos 10 templos de la obra bautista se cayeron. Todas las iglesias que determinaron empezar a construir sin recursos, simplemente confiando en que Dios era el Dios proveedor, en el día de hoy están en pie los templos. Dios indudablemente ha sido fiel. Mi señora siempre ha dicho, ¿por qué se te ocurrió un templo tan grande? Si lo hubieses diseñado más chico, ya estaría listo. Pero yo creo que Dios tiene propósito, yo creo que Dios tiene un lugar. Esperamos que ese templo sirva para la comunidad, no queremos solamente un templo para los bautistas. Acabamos de terminar de facilitar por 3 meses a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Ellos en el sector construyeron su templo, después de construido se les quemó, volvieron a levantar otro, el 2010 se les cayó por el terremoto y ahora están sin templo. Y por situaciones ahí necesitaron un templo y ahí estábamos nosotros con culto en la mañana y ellos con culto en la tarde. Y de vez en cuando hacíamos culto unido y realmente una bendición. Estamos para servir, creemos que Dios nos tiene para ser canales de gracia. Hoy día el Señor te ha llamado a que lideres la obra bautista a nivel nacional ya por 2º periodo. Pero ¿qué otros ministerios, qué otras responsabilidades en la obra bautista a nivel nacional has desempeñado? Yo he desempeñado hartas labores. Nunca he pastoreado Santiago, siempre en regiones. En Temuco, siendo soltero, era profesor de historia bautista. Después nos fuimos a Arica, trabajamos ahí en la Junta de Educación Cristiana.
estando en Antofagasta en la Junta de Evangelización, en Hualpén como vocal de hermana Raquel Contreras en sus últimos 2 años, y ahora sirviendo como presidente de la convención, y hace como 1 año hemos empezado a desarrollar un ministerio que es un libro con lo cual estamos trabajando que se llama Compromiso de Oración. Estamos levantando un movimiento de oración con niños. No solamente estamos orando por los niños, estamos levantando movimientos de oración con niños a nivel global. Represento la Ventana 414 en el movimiento de oración para todo el mundo hispano, en América Latina, el Caribe y donde hayan hispanos en el mundo. Este programa está llegando a más de 60 ciudades en nuestro país y no solamente nos ven los bautistas. Si hubiera alguien que quisiera contactarte para este ministerio de oración con los niños, ¿cómo lo hace? A través de la convención o a través del programa, puede ser a través de tu persona, porque en verdad es un programa, lo que estamos desarrollando con Compromiso de Oración es un tema global. El año pasado, en el mes de noviembre, tuvimos una reunión en Miami con los líderes de América Latina de la Ventana 414 y determinamos que la Ventana 414 iba a tener 3 pilares hasta el 2030, sobre los cuales se iba a fundamentar, y uno de ellos era levantar movimientos de oración con niños. Entonces, ahí estamos trabajando junto con mi señora. El año pasado, ahora en febrero partimos en República Dominicana con 5.000 niños, cerca de 50 colegios, y con la obra bautista estamos partiendo ahora el 1 de abril con el movimiento de oración. Yo entiendo de que si realmente queremos prepararnos para los próximos años que vendrán, nosotros necesitamos levantar nuevas generaciones de adoradores. Y creo que el secreto está en invertir tiempo en la niñez. Es una inversión a largo plazo, pero realmente yo creo que, yo espero que el día que el Señor me llame a su presencia y tenga que cerrar los ojos para partir a las mansiones celestiales, pueda poder entregar la antorcha de la fe a una nueva generación de adoradores que servirán al Señor con mucha pasión. En tu ministerio, en tu vida, en desempeñando la función que tienes ahora como presidente de la UACH, sin duda que has pasado momentos difíciles, ¿ya? ¿Pudieras acordarte de uno en particular? Yo creo que uno de ellos ha sido el tema de los terremotos, el tema del trabajo que hizo la red de testimonio social, que quizá en algún momento podremos conversar, levantando lugares para que la gente tenga agua. Yo me acuerdo que la televisión hizo promesas, el gobierno también, pero al final se fueron las cámaras y todo eso quedó vacío. Logramos levantar 120 lugares con agua para la gente que vivía en una toma. Y ahora creo que una de las cosas fuertes es haber vivido la experiencia de los incendios, haber estado en Santa Olga hace un mes atrás y ya comenzando un proyecto social a través de la red de testimonio de la convención en un sector que se llama Muros Blancos. Ahí hay una zona donde 25 familias compraron un campo, lo lotearon, construyeron sus casas y hace menos de un mes todo eso se quemó. Acabamos de armar un proyecto con una entidad americana que se llama BGR, junto con la Iglesia Bautista de Constitución, la obra bautista a través del Departamento Social. Vamos a trabajar con estas familias hasta entrada de primavera, proveyendo alimentos sábado y domingo hasta que ellos paren sus casas. No los vamos a dejar solos. Pastor, tenemos tanto que conversar, nos cuesta tanto traerlo. Esperamos que en un próximo programa podamos continuar hablándole y contándole a la gente lo que la obra bautista realiza en nuestro país y en diferentes lugares alrededor del mundo, ¿ya? De lo que el Evangelio está haciendo a través de muchos siervos y siervas que trabajan y sirven en nuestro país. Pastor Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Un saludo a Elena, porque si no me va a retar. Un cariñoso saludo a tu esposa, ¿ya? Y a tus hijos. Que el Señor bendiga tu vida. Muchas gracias, es un placer estar en este lugar y realmente oramos para que Dios les pueda bendecir. Denos un instante y ya volvemos con usted. Crystal Louis en Chile, este sábado 9 de septiembre. No te quedes fuera de este único y gran concierto. Crystal Louis en Chile, este sábado 9 de septiembre.
Compra ya tus entradas antes que se agoten en www.ticketek.cl con toda forma de pago. Tiendas Falabella, TNE y Sociedad Bíblica en todo el país. Crystal Louis en Chile. No te lo pierdas. Es otro más de TAC Music. Gracias por acompañarnos. Nuestro invitado que estuvo con nosotros hace un momento, esperamos que su testimonio, lo que él nos compartió, haya sido de bendición para su vida. Nosotros, como siempre, usted está escuchando un himno de fondo, es la música que nos acompaña programa a programa. Es el himno 105 en el himnario bautista, Rey de mi vida. Un himno muy interesante y que seguramente usted lo ha cantado muchas veces cuando se ha congregado en las iglesias a lo largo y ancho de nuestro país. También contarle que nuestra Casa Bautista, Editorial Mundo Hispano, ha elaborado un libro que se llama Historia de los Bautistas. Si usted quiere conocer algo más acerca de la obra bautista, cómo nacimos, cómo hemos crecido en las diferentes regiones del mundo, la etimología del nombre bautista, por qué nos llaman bautistas y al finalmente asumimos este desafío de ser los bautistas, comunicadores del Evangelio. Este libro de Justo Anderson es un buen libro y usted puede encontrar en las principales casas, librerías cristianas en nuestro país, y nosotros le recomendamos el Centro de Literatura Cristiana aquí en Amunátegui, en Santiago. Junto con eso, quiero contarle que tenemos un precioso texto bíblico que compartir con usted, y me gustaría que usted pudiera colocar atención al relato bíblico que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Quiero leerle algunos versículos del versículo 4 al 11. Y es muy interesante por el tema que Jesús toma. Jesús había vuelto después de pasar una noche de oración y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que Jesús nos presenta acá es un tema muy relevante en el día de hoy, porque intentamos hacer como una escala de valores o una escala de gravedad de los pecados. Y eso, a la luz de la palabra, no tiene razón. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios es un pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Pero nosotros intentamos como que algunos pecados son mayores que otros. Sí tengo que decirle que hay un pecado que sobrepasa a todos, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es negar el testimonio del Espíritu Santo, es finalmente no recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, que es presentar a Cristo como el Salvador y Redentor de nuestras vidas. El único medio de salvación. Ese pecado no tiene perdón de Dios. El resto de los pecados, el adulterio, el robo, la mentira, están todos en el mismo nivel. Y lo interesante es que no hay una escala de degradación de los pecados. Sin embargo, la sociedad o públicamente lo tenemos como un pecado terrible, la del adulterio. Y Jesús hace bien en no escandalizarse en primer lugar. La misma actitud de Jesús, inclinado hacia el suelo y escribiendo,
logra tener una empatía con la mujer, que estaba puesta en el medio, había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, la traen, no tenía cómo defenderse, no tenía cómo excusarse de su actuar. Sin embargo, Jesús toma la actitud de ponerse junto a ella y tratando de desviar un poco la atención de los que le acusaban, comienza a escribir en el suelo. No sabemos lo que él escribió en el suelo, ¿ya? No, nos gustaría algún día poder enterarnos de qué es lo que él estaba haciendo, pero seguramente estaba distrayendo la atención para que los ojos de aquellos acusadores no estuvieran sobre la mujer, sino que estuvieran sobre él. ¿Cómo lo hace con los pecados nuestros? Cada uno de nuestros pecados están puestos sobre él. Usted tiene que notar que el hombre que ha muerto con más pecados en el mundo es Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque él asumió el pecado de cada uno de nosotros. Asumió el pecado que yo he cometido, los que puedo estar cometiendo ahora y los que voy a cometer. Cada uno de esos, del mío, de su familia, de la gente que está a su alrededor, de usted misma que está frente al televisor. Jesús asumió el pecado de cada uno de nosotros y lo llevó a la cruz del Calvario. Cuando Él muere, como estamos recordando justamente en estos días, la muerte, sepultura y resurrección del Señor, cuando Él muere, Él lleva en sí mismo la paga del precio del pecado de todos nosotros. La Escritura sentencia que la paga del pecado es muerte. Y entonces Él, con su muerte, no habiendo cometido pecado, se transforma en el mediador necesario para que nosotros podamos alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Por eso que el único medio de salvación es Cristo, porque es el único que ha muerto sin haber cometido pecado y que asume el pecado de todos nosotros. Volvamos al pasaje. ¿Qué le parece a esta mujer? Culpable de pecado, por supuesto. Jesús no estaba obviando el tema. Pero lo que Jesús quiere hacernos notar es que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y eso nos sigue pasando hoy en día. Nosotros nos escandalizamos de los pecados que otros cometen. Sin embargo, no tenemos el mismo nivel de justicia para los que nosotros cometemos. Cuando vemos a través de la televisión que alguien comete un asesinato o un atropello o comete una falta, nos parecen gravísimos, pero si lo hacen cercano a nosotros comenzamos a justificarlo. ¿Le pasa a usted? A mí me pasa. Comienzo a justificar a un familiar que haya atropellado a alguien, comienzo a colocar la culpa en el peatón, etc. Tratamos de justificarnos. Y Jesús precisamente lo que quiere hacer con este grupo de personas que traen a esta mujer para acusarla de adulterio y para que Jesús sentencie sobre ella lo que la ley de Moisés decía, que había que apedrearla, justamente les hace mirar retrospectivamente. Dicen, ¿quién de ustedes está libre de pecado? ¿Quién de ustedes puede tener la autoridad para justiciar a esta mujer que ha cometido pecado? Lo que hace Jesús es desviar, no solamente, en primer lugar, hace desviar la mirada de aquellos que estaban acusando a la mujer, la hacen desviar de la mujer hacia él. Y luego lo lleva desde él hacia las mismas personas, que se miren en su interior, en su propia conciencia. ¿Cuál sería la actitud suya? Muchas veces he querido meterme en los pasajes bíblicos, meterme en la muchedumbre, meterme en la gente y decir, ¿cuál habría sido mi actitud? Seguramente yo habría estado con una piedra en la mano. Porque así como me escandalizo de algunos pecados que hoy día se cometen en la sociedad, seguramente me habría escandalizado del pecado que esta mujer estaba cometiendo. Y seguramente tendría una piedra en mi mano. Y Jesús me habría escudriñado con su mirada y me habría dicho, al igual que los demás, ¿quién de ustedes está libre y puede entonces lanzar la primera piedra? Y al igual que aquellos que comenzaron a irse desde los más viejos, no es porque uno mientras más años tiene, más pecado tiene, ¿ya? No necesariamente es así, pero el evangelista Juan
nos dice ese detalle, que comenzando desde los más viejos comenzaron a alejarse. Seguramente yo habría tenido que soltar mi piedra y comenzar a alejarme avergonzado, porque mi conciencia me habría acusado de que yo no estaba libre de pecado y que también necesitaba tener ese tiempo con Jesús. Cuando quedan solos, la mujer mira a Jesús, Jesús se endereza, deja de escribir, mira a su alrededor, no ve absolutamente a nadie y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Si yo hubiera estado ahí, seguramente ya me habría alejado varias cuadras de ese lugar, avergonzado y con mis manos a lo mejor llenas de tierra por las piedras que tenía cogidas anteriormente. Y Jesús le dice: ¿ninguno te condenó? Ella le dice: ninguno, Señor. Miren cómo reconoce la autoridad de Jesús. Seguramente nunca la había visto. No era una mujer piadosa que anduviera buscando a Jesús. Había sido encontrada en una falta, pero reconoce la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es lo que celebramos en este fin de semana, donde recordamos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador. Es un Señor que hasta hoy día nos está diciendo: ni yo te condeno. Así que si usted está luchando con un pecado, con una falta, está escudriñando su corazón, le puedo decir con toda certeza: venga a Jesús. Jesús sigue siendo el Salvador de nuestras vidas. Recuerde esta Semana Santa no golpeándose el pecho, no dejando de comer carne, sino que recordando que hay un hombre que pagó en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Entréguele su corazón y Él comenzará a transformar su vida. Gracias por acompañarnos en este programa Jesús, Transformación y Vida. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y estaremos orando para que a través del contacto que podamos hacer, del correo o del WhatsApp que usted puede escribirnos, podamos tener un contacto más cercano. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana.